Hace algunos años ya, en 1990, creo, 91, tuve la oportunidad, que para mí fue realmente un privilegio, de ser invitado a presentar un libro de una de las tres autoras que más admiro por su trabajo en relación a la mujer. Y esta en lo particular, porque considero que es la investigadora más acuciosa, más, yo diría, más puntillosa, más cuidadosa en la elaboración de interrogatorios para encuestas relacionadas con la conducta femenina. Y quizá la autora también de 2 o 3 de los libros más importantes que existen sobre la sexualidad femenina, la sexualidad masculina, las mujeres y el amor y mujeres en relación a otras mujeres. Ella se llama Sher Haidt, vive actualmente en París y es una mujer muy hermosa físicamente, pero más profundamente hermosa por toda su capacidad intelectual y su servicio para el conocimiento de los seres humanos, hombres, mujeres o de los grupos de homosexuales o transexuales, sobre lo que deben opinar acerca de sí mismas. Cientos de mujeres encuestadas correctamente, dignamente, respetuosamente acerca de su intimidad y de su condición de género. Sher Haidt viene a México a presentar este libro que se llamó Amantes Buenos, Amantes Malos y Otros. Y el licenciado Ramírez, entonces director de Editorial Diana, me invitó a mí para hacer el comentario. Con ella guardo con mucho cariño las fotografías que nos tomaron algunos en esa ocasión. Este es el libro Amantes Buenos, Amantes Malos y Otros. Y no solamente recuerdo lo que dijimos, recuerdo la lectura y las citas que marca este libro, la apertura que significó en muchos casos para mí, para poder abordar algunos temas junto con las mujeres que confiaban en mi trabajo profesional. Y otro recuerdo que para mí me parece que nos daría tema para el día de hoy, es que al término de esta presentación, en la que hablamos obviamente del papel fundamental y destacado, primordial, y probablemente el más importante definitivamente para la formación y consecución de lo que llamaríamos la humanidad, pues ese ha sido el papel de la mujer. Me bajo ya al final a platicar con algunas personas que se acercaban, mientras la autora filmaba y firmaba libros, y se me acerca un joven, debe haber tenido entonces 30 y tantos años, que se presenta como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y me dice que no estaba de acuerdo con lo que había yo afirmado acerca del papel de la mujer, porque él tenía el conocimiento y la información de que los varones tenían un cerebro superior al de las mujeres. Yo inmediatamente pensé, con una majadería que empieza con pin, misógino. Dije, pin, misógino. Lo traté de escuchar a ver qué razones daba, y entonces que hay estudios que demostraban que los hombres que habían logrado la mayor parte de los éxitos de la humanidad, y que los descubrimientos y los trabajos y las teorías y la ciencia habían sido relacionadas con el trabajo masculino. Bueno, yo lo escuché. No me dijo, por supuesto, dónde había disque encontrado esa información,
porque yo poseía precisamente otra que decía lo contrario, que hablaban siempre de la superioridad biológica en todos los aspectos del género femenino, pero pues lo dejé hablar. Como tiene uno que mostrar su prudencia y su respeto frente a los que se les ocurra, bueno, hasta votar por el PRI, o lo que sea, ¿verdad? Querer en el gobierno de Peña o alguna, o pues, a los que siguen viendo Televisa y le creen a Joaquín sus mentiras, o le creen a la Torre que no hay alimentos en Oaxaca y que agarraron a los... Pues todas esas tonterías, si usted las cree está en su derecho, yo ya las escucho y me pitorreo y me burro y todo, pero pues no digo nada, ¿verdad? En ese sentido yo soy muy hipocritota. Están diciendo puras tonterías, pues que las digan, yo me callo. Pero al final de ese discurso de este disque profesor de la Facultad de Filosofía, yo ya estaba medio molesto, o muy molesto, no me acuerdo. Y le dije, pero vamos a estar de acuerdo que la mayor parte de los varones hicieron los descubrimientos más importantes de la humanidad, y los trabajos y más trascendentes, y los autores de los mejores libros, lo que usted quiera. Las obras de arte, las pinturas, bla, bla, bla. Pero yo creo que Michelangelo, o Leonardo da Vinci, o Benjamin Franklin, para llegar a ser lo que hicieron, o lo que realizaron, fíjese bien nada más una cosa, nacieron y fueron concebidos por una mujer, que los parió, los amamantó, los alimentó, los crió, los formó, los educó, los preparó y obviamente les limpiaba las nalgas, les cambiaba los pañales, les daba de comer y en alguna ocasión pues los deben haber empujado para que trabajaran o leyeran o se prepararan o fueran inquietos y haberles favorecido la curiosidad pues por la naturaleza o por lo que les rodeaba o por el arte, por lo que fuera. Fueron llevados de la mano a lo que llegaron a ser por una mujer. Y cuando ya empezaban y llegaron a hacer esto, aunque Michelangelo, pues notorio como Leonardo da Vinci por su homosexualidad, pues hayan tenido como auxiliares y como ayudantes a sus efebos, a sus parejas homosexuales, y etc. Pero resulta que muchos que destacaron en todos los ámbitos de la ciencia, de las artes y de todo lo demás, y que eran enteros, pues tuvieron a su alrededor para que les ayudaran a resolver, a hacer, a lograr, a producir, a perfeccionar, etc. Lo que hayan hecho, y lo que hayan producido, lo que hayan inventado, los que se hayan ocurrido, etc., tuvieron a su lado mujeres que hicieron todo el trabajo que no se notaba para que el mazacote inteligente diera la cara. En esa época no en las pantallas de televisión como ahorita, no. Pero pues para que pudiera lograr una mujer que los alimentara, o como a mí que los fueron a levantar en la mañana, ¿verdad? Oye, ya párate, no seas huelgón, y empieza a trabajar, ¿verdad? Y otra que dijera, apúrate porque no hay dinero para la comida y están muy caros los aguacates y tienes que trabajar para esto, y después le hiciera de comer, y después lo apapachara porque le dolía la cabeza, etc. Y otras que seguramente lavaban las pinturas o los pinceles llenos de pintura, o había otras que les enseñaban o les llevaban a taza de café si estaban leyendo o estudiando, o al laboratorio, y lavaban los matraces y todo. Estos genios, estos superhombres, según este muchacho, seguramente tuvieron una corte femenina alrededor para que ellos pudieran ser productivos. Y emprendedores, como ahora hay este concepto, emprendedores, de una sobrinita muy chula que tengo, que acaba de ganar un premio de emprendedores de no sé qué, así como los más emprendedores de los emprendedores. Pero para que eso se lograra y esos emprendedores de la antigüedad emprendieran y después se convirtieran en empresarios de lo que fuera, pues tenían a su alrededor mujeres que trabajaban
de manera gratuita, las más de las veces, para que el mazacote fuera quien fue o quien es. Y resulta que quizá muchos de estos hombres, de estos genios, o de estos superdotados, o de estos, lo que usted quiera o mande, seguramente no eran misóginos, ni eran hombres controladores, porque estaban muy ocupados en sus chambas. Y no eran agresivos, quizá, no hay referencias a este respecto, aunque las hay sobre la misoginia y la violencia sexual de Hitler, que era además homosexual, de closet, o pues la violencia que tuvo con su mujer formal, Stalin, o la enorme violencia que como esposo tuvo el general Manuel González, que fue compadre de Porfirio Díaz, y era el dueño de la agencia de Chapingo, de la hacienda de Chapingo y de la hacienda de la Llave allí en Querétaro, y fue el que cubrió un espacio presidencial, el único espacio entre los periodos de Porfirio Díaz, y era su compadre, ¿verdad? Manuel González también perdió la batalla del Cerro del Borrego y él no lo sabe en mi tierra, pero era un generalazo, pero fue el presidente de la República más maltratador físicamente contra su esposa. Y en un libro hecho por una muy buena escritora mexicana, acerca de las esposas de los presidentes, pues resulta que la esposa de Manuel González fue la más golpeada, la más maltratada, la más vejada. Y yo no sé si don Porfirio Díaz Mori, que era su compadre, fue mal esposo, pero parece que no. Parece que le tenía hasta miedo a doña Carmen Romero Rubio, que fue su segunda mujer. Porque Carmelita pues, era una gente aristocrática, refinada, culta, etcétera, que le dio brillo a don Porfirio. Incluso aquí estamos en la Colonia del Carmen, en Coyoacán, y la Colonia del Carmen se llama así precisamente por ella, doña Carmen Romero Rubio. Y hay otra colonia en el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, que es la Colonia Romero Rubio, pero esa está hecha en honor del papá de Carmelita, que era propietario de grandes terrenos, donde estuvo incluso el primer hipódromo que hubo en la Ciudad de México. Pero bueno, el caso es que seguramente muchos sujetos de estos no eran misóginos, no eran violentos, no eran controladores, pero ejercían algo muy peculiar que constituye hasta nuestros días un gravísimo problema y que se llama así. Una de mis tres autoras y escritoras predilectas se llama Marina Castañeda. Es una psicoanalista extraordinaria y una disertadora y una polemista y una escritora excepcional, sobre todo que tiene un manejo del lenguaje espléndido. Y Marina ha hecho muchos libros, pero tiene estos dos, El machismo invisible y la segunda parte, El machismo invisible regresa, que son verdaderamente libros de consulta para cualquier mujer que se pregunte todos los días por qué está tan enojada, por qué amanece con dolor de cuerpo, de cuello, de articulaciones o de cabeza, por qué quiere matar al señor que ronca a su lado, por qué está hasta la coronilla de tener que levantarse a las 5:30 para lidiar con los chamacos, preparar el desayuno, tratar de ver cómo se va a vestir, medio arreglarse, llevar a los niños a la escuela, regresar, ir por el segundo escuincle al otro extremo de la ciudad, ir preparando su jornada laboral fuera de casa y además atender al mazacote. Y esas señoras que amanecen enojadas, viven enojadas y además estresadas, y se acuestan enojadas o más, en una palabra que no me permitirían decir aquí en los medios, se preguntan a veces, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Si mis cosas van bien, soy muy trabajadora, soy muy responsable, soy muy servicial, soy generosa, atiendo a mi familia, me procuro atender a
mis papás, pero como mi mamá ya murió, yo me hago cargo de mi papá que se quedó solo, o atiendo a esto, a mis sobrinas, a mis hijos, a todo el mundo. ¿Por qué me siento mal si tengo todo en la vida para ser feliz? Pues resulta que yo creo que todas las mujeres, aunque no estén casadas o involucradas con un misógino, es decir, con un hombre violento y controlador, que por su inseguridad trata de manera inadecuada a su pareja y la trata de controlar abatiendo su seguridad en sí misma, abatiendo su autoestima, haciéndola sentir culpable de todo lo malo que pasa en la relación y controlándoles hasta la manera de vestir, de pensar, de actuar, de fornicar, etc. Pues, ¿por qué? ¿Por qué se sienten mal? Porque el machismo invisible, de veras es invisible, no se nota. Si, por ejemplo, en mi caso personal, yo me despierto por la mañana y espero que me traigan un café, porque yo no funciono si no me tomo un café en la mañana, yo creo que es algo natural y que como ya yo soy un viejo trabajador, etcétera, y amanezco pues muy cansado, tienen la obligación de atenderme y darme mi café. Pero además en la cama, para que yo no me moleste en tener que vestirme, bañarme y bajar. No, no, no. Que me suban mi cafecito, dicen algunos. Incluso mi guía espiritual me decía hace muchos años, Neto, el primer minuto del día es fundamental en mi vida. En ese minuto yo no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie, no quiero que me digan nada, porque depende de ese minuto cómo me vaya a sentir durante el día. Y cómo empiezo el día ya realmente después de mi primera taza de café. Y yo, pues, tipo sin personalidad ni nada, pues a imitar también eso. Si mi padrino dice que antes de funcionar se tiene que tomar un café, pues yo también. Y luego empecé a exigir, sin que lo pareciera, que me subieran el periódico. Pues que cuando estaba yo en la etapa de comunicador, pues tenía que estar informado, entre comillas, de todas las mentiras que dice la prensa, de todas las estupideces que dicen los funcionarios públicos, de todas las mentiras de los varones del dinero, etcétera, aunque me pudiera yo limpiar el fondillo con los artículos de deportes que no me interesan, ¿verdad? Porque el deporte es para practicarlo, no para leerlo ni para verlo en la televisión, ¿verdad? Tengo un tío que ya está muy grande ahora, dices, pobrecito, el otro día se estaba muriendo, que en la vida practicó ningún deporte, pero nunca falló a unos Juegos Olímpicos, ni a unos campeonatos mundiales de fútbol, ni dejó de leer el esto como religión todos los días. Entonces, pues, él dice que es muy aficionado a los deportes. Pues sí, pero nunca practicó ninguno. Pero bueno, entonces, café, periódico. Y ahora, pues, a poner a cargar el celular de inmediato para enterarme de los chismes de la familia y de quién se echó un flato, que desayunaron, los que pusieron florecitas y poemas y la fregada en la mañana y que tengan un feliz día y papá, y lo que se cuentan de chismes, que quién se fue para acá, quién fue para allá, quién obró con diarrea, a quién le duele la panza, a quién le bajó la regla, etcétera. Y empieza el día y me acabo de dar cuenta porque mi compañera me reclamó ayer de una manera muy directa que yo soy macho, totalmente macho, aunque parezca invisible, porque espero que todo en mi vida esté resuelto, pero por mujeres. Doy por hecho que he sido un hombre respetuoso, cordial, a veces hasta generoso, responsable, trabajador, bla, 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 bla. Y por eso doy yo por hecho que, pues, como hago las cosas más o menos esperadas, que hagan un mazacote como yo, pues me merezco muchas cosas. Y que esté la comida lista a las 2:30 de la tarde.
y que la secretaria llegue a tiempo, y que Mariana venga a grabarme a una hora que yo esté desocupado y haya además sol para que, como no tenemos luces, y que la compañera vaya al súper y que consiga aquello y que se pida a la farmacia en mi medicina porque yo... Y me doy cuenta cómo todo el santo día estoy ejerciendo un machismo que ya no es invisible porque ya me lo enseñaron, ya lo vi. Ahí está. Y por supuesto empiezo a detectar las jetas que hay a mi alrededor, que de repente aparezco yo como si fuera espantapájaros, y en lugar de que vuelen los pájaros aquí, tratan de esbozar una sonrisa para que yo no pregunte, ¿y qué le pasa hoy? ¿Y por qué está enojada? ¿Y por qué tiene...? Porque obviamente esa es otra forma de machismo. Exigir que las mujeres alrededor, que cubren todos mis espacios, estén de buen humor, no tengan el ceño fruncido, no les duele la cabeza, no les baje la regla, no sufran de este trastorno disfórico premenstrual, no se quejen de que la niña está enferma y no pueden venir, o porque las mandaron llamar del kinder, o porque su papá se enfermó, o porque ya mataron a su abuelita 3 veces para no venir a trabajo. Todo. Y entonces tienen que estar impecables. Guapas, oler maravillosamente, verse increíblemente bien. Si pueden ir al gimnasio para que no se vean pues con algún tipo de sobrepeso, que ellas hagan ejercicio, vayan de bicicleta, porque yo ya no puedo, y yo lo hice toda mi vida, y entonces yo di el ejemplo. Puro, pinchurriento, machismo invisible. A grado tal que, miren, yo acostumbro marcar algunas cosas y subrayar otras en los libros, pero miren este libro, la cantidad de marcas que tiene de todas las cosas que Marina Castañeda escribió, que me quedan como el traje mejor cortado por el más fregón de los sastres de Hong Kong. Me queda todo. Y cosa rara, la mayor parte de mis pacientes, que obviamente si están casadas con un misógino, se quejan de él. Y es que me agredió y me corrió, me hizo y anda con otra vieja y tiene otra familia y me maltrata y me corrió de la casa y no me da para el gasto. Todas se pueden quejar de esto. Pero si hablamos del machismo invisible, la mayoría no han descubierto que viven con un macho como yo. Y lo peor de todo es que uno no se da cuenta tampoco, porque en la humanidad siguen pensando que las mujeres tienen que trabajar para los varones. Pero los que se llevan el éxito, el diploma, la salida en pantalla, etc., son los machines. Con una discriminación brutal y con la peor de las faltas, yo creo que el crimen moral más grave que ha existido en la historia de la humanidad. La economía mundial que descansa sobre el trabajo no remunerado en la espalda de las mujeres. Ese trabajo no remunerado de atender a un varón, de formar a un macho y de soportarlo toda la vida, porque creen que así es, ha llevado a que las mujeres no consigan lo que debe ser precisamente la única meta del movimiento feminista, de las mujeres normales, o si ustedes quieren de las trans o de quien quieran, que es que el trabajo doméstico sea remunerado. Los hombres piensan que porque dieron el gasto, el chivo, ya están cumpliendo con la pareja. Y resulta que el gasto, el diario, el semanal, o el mensual, o lo que sea, es para la casa, es para todos. Incluso para el machín. Y que la mujer requiere calzones, pintura de labios, brasieres, porque ya están todos descosidos o ya no le quedan. Les aprietan y se ve la lonja porque ya subieron de peso. Pantalones que ya estén de moda porque los que tenían ya parecen de
pants que les queden pegaditos porque si no parece que trae mameluco con el pañal con caca, etcétera. Necesitan muchas cosas. Ir al salón, hacerse las uñas, hacerse los pies, así dicen. Y así se puede decir, desde luego. Y por lo tanto requieren un ingreso personal, que es el equivalente a un sueldo, a la que por derecho tienen cuando trabajan fuera de casa. Y lo peor de todo es que este trabajo no se reconoce. En una encuesta hecha por el Colegio de México, bueno, las mujeres del Colegio de México hace muchos años, en primarias y secundarias de la Ciudad de México, se les pregunta a los niños, ¿tu papá trabaja? Sí. ¿En qué trabaja? Es taxista. ¿En qué trabaja? Es tablajero, es carnicero. ¿En qué trabaja? Pues es licenciado. ¿En qué trabaja? Pues ay. Y la segunda pregunta, ¿y tu mamá trabaja? No, mi mamá no, esa nada más está en la casa. Esa frase indica cómo durante los siglos en que la humanidad lleva en supuesta evolución, el trabajo doméstico no es considerado como tal y por lo tanto no merece la atención ni de las propias mujeres para exigir la remuneración, ni del empresario de la casa que es el macho para el cual trabaja la mujer, y obviamente ni los empleadores, ni del gobierno, ni los legisladores, ni de las esposas de los presidentes, ni de las artistas de Televisa que se casan con los tipejos estos que tienen de hombre lo que yo tengo de cura, ¿no? Estos petimetres que se casa con artistas, pues obviamente la esposa no se va a ocupar más que de su belleza, de su casota, de lo que sea. Pero no se van a ocupar de favorecer la idea y promulgar de que el trabajo doméstico debe ser un trabajo remunerado. Por cierto, petimetre, que es una palabra que ya casi no se usa en el castellano, viene del francés petit metro, de pequeño metro. Se refieren al tamañito de los hombrecitos. Y ahora han ustedes visto los ridículos de los hombrecitos frente a los hombres de a de veras, haciendo y poniendo en ridículo no solamente a su figura personal, sino incluso al gobierno que representan y al país que desgraciadamente gobierna. Entonces, yo le voy a recomendar, porque a mí me va a hacer mucho bien, y voy a tratar de no ver caras enojadas que se sonríen a mi paso forzadamente, leyendo estos libros de Marina Castañeda, El machismo invisible y El machismo invisible regresa, que yo creo que de veras, por una razón ética, Marina, que es una profesional íntegra, pues no ha querido promover, porque un actor que se respeta no promueve ni sus libros, ni sus frasecitas, como muchos otros que dan recetas de cocina en Facebook, que Paulo Coelho, que no sé cuál, que quién sabe qué, que 8, ganando millones en dar recetas de cocina estúpidas para mujeres todavía más estúpidas que creen que en una receta de cocina se va a cambiar la vida. Póngase a leer esto de una verdadera mujer, escritora, que publica para bien de todas, pero desafortunadamente sus libros no se conocen. Que tengan un buen día con su macho, por invisible que sea.